Hola, mi nombre es María Camila Concha y para la materia de contabilidad de gestión vamos a hacer un video explicativo sobre la historia de las finanzas, el costo de capital y la evaluación de proyectos. La historia de las finanzas. La investigación en el área financiera era inexistente hasta el siglo XIX. En ese momento los gerentes financieros se dedicaban a llevar los libros de contabilidad o a controlar la teneduría. Su principal tarea era la de buscar el financiamiento cuando fuera necesario. Durante la Segunda Revolución Industrial, a inicios del siglo XX, las empresas se expandieron y los empresarios comenzaron a prestar atención a los mercados financieros y a la emisión de empréstitos. En 1929, la economía mundial se encontraba en una crisis. Los grupos financieros norteamericanos y británicos se encontraban enfrentados entre sí, ya que al conceder préstamos sin prudencia crearon un ambiente de solidez e inestabilidad inexistente, lo que derivó en la crisis internacional. El objetivo dominante de las empresas en ese momento era el de mantener la solvencia necesaria para sus operaciones y reducir el endeudamiento. Por primera vez se preocuparon por la estructura financiera de la empresa. En la década de los 60 surgió un movimiento hacia el análisis teórico financiero y el foco de atención cambió hacia las decisiones relacionadas con la elección de los activos y pasivos necesarios para maximizar el valor de la empresa. Por primera vez se implementaron los presupuestos y los controles de capital y la tesorería. En 1958 surge el modelo de estructura financiero de Modigliani y Miller, llamado el modelo M&M. Este modelo sugiere que la estructura financiera no afecta el valor de la empresa. En 1976, Jensen y McKellen crean la teoría de la agencia, la cual argumenta que, dada la separación entre los propietarios de la empresa y los directores de la misma, las decisiones de los segundos no siempre van encaminadas a maximizar el valor del mercado de la empresa, sino a intereses personales. Esta teoría argumenta que bajo las condiciones de información incompleta e incierta, los problemas de agencia se presentan entre el accionista y el administrador. El accionista, por su lado, no puede determinar con exactitud si el administrador representa su habilidad de hacer el trabajo por el que se le está pagando. Y al mismo tiempo no puede asegurar que el administrador ha puesto su máximo esfuerzo. Bajo estos supuestos, la empresa debe incurrir en costos ocasionados por los procedimientos de monitoreo y control. En la actualidad, las funciones de las finanzas en una empresa son analizar y planear las actividades financieras, evaluar la capacidad productiva, determinar el financiamiento adicional que se requiera y determinar la estructura de activos de la empresa y la estructura de capital. El costo de capital. El costo de capital, por definición, es el costo promedio de los fondos de la empresa. Es la cantidad que debe pagarse para atraer dichos fondos. El costo de capital entonces de una empresa debe reflejar el promedio del costo de todas las diferentes fuentes de financiamiento de largo plazo que se hayan utilizado. Riesgo y rendimiento. El riesgo total de un portafolio se divide en el riesgo único y el riesgo de mercado. El riesgo único no es sistemático y se puede eliminar diversificando. El riesgo del mercado, en cambio, es sistemático, por lo tanto no se puede eliminar mediante diversificación. Este riesgo de mercado existe por ciertos factores de riesgo, como los cambios en las tasas de interés, devaluaciones, recesiones, etcétera, que afectan a todas las compañías de un mercado. Medición del riesgo. La medición del riesgo se mide con la varianza de los rendimientos de los activos. El método más común que relaciona el riesgo con el rendimiento es el modelo de fijación de precios de activo de capital, que relaciona el rendimiento requerido de un activo individual a su riesgo, diciendo que el premio al riesgo de cualquier activo es proporcional a su beta, como indica la fórmula. La mezcla del costo de capital de cada uno de los componentes conforma el costo promedio ponderado de capital de la empresa, también conocido WACC por sus siglas en inglés. El primer componente del costo del capital es la deuda a largo plazo. Esta se compone del interés anual y la amortización de los descuentos y primas que se recibieron cuando se contrajo la deuda. El costo de las deudas a largo plazo es la tasa de interés sobre las deudas menos los ahorros fiscales que se generan. Por lo tanto, el costo componente de la deuda después de impuestos será igual a la tasa de rendimiento requerida menos la tasa de rendimiento requerida por la tasa fiscal marginal de la empresa o ahorros fiscales. Se utiliza el costo de la deuda después de impuestos
debido a que los intereses son deducibles y esto produce ahorros fiscales que reducen el costo neto de la deuda. El segundo componente son las acciones preferentes. El costo de las acciones preferentes es la tasa de rendimiento que los inversionistas requieren sobre las acciones preferentes de la empresa. Por lo tanto, el costo del componente de las acciones preferentes será el dividendo preferente sobre el precio neto de la emisión. El tercer componente es el costo de las utilidades retenidas, o sea, la tasa de rendimiento sobre las acciones comunes actuales de una empresa requeridas por los accionistas. También es conocido como el ROE, el rendimiento sobre el capital contable. Se debe asignar un costo de capital a las utilidades retenidas debido a que se relaciona con el principio del costo de oportunidad. La tasa requerida del rendimiento será entonces la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo, o el rendimiento de los dividendos de una acción más los dividendos esperados en un año. El cuarto componente es el componente de las nuevas acciones comunes. Este costo es similar al costo de las utilidades retenidas, pero mayor ya que se incurre en costos de flotación. El costo del capital promedio ponderado se determina ponderando el costo de cada tipo específico de capital por su proporción en la estructura de la empresa y sacando un promedio ponderado. La fórmula del WACC puede expresarse de la siguiente forma, en donde tenemos el costo de utilidades retenidas, el costo de la deuda de impuestos y el costo de las acciones preferentes, cada uno ponderado por la proporción de utilidades retenidas, la proporción de la deuda utilizada y la proporción de acciones preferentes. El costo marginal de capital sirve para determinar el aumento del volumen del financiamiento de la empresa, el cual es directamente proporcional a un aumento de los costos de financiamiento. Se define como el costo del último dólar de capital nuevo que la empresa obtiene. Ahora hablaremos sobre la estructura de capital. El capital de una empresa está conformado por las fuentes de los fondos de largo plazo de esta y se puede dividir en dos. En primer lugar, los aportes de los dueños, los cuales consisten en todas las erogaciones de dinero, especie o de industria que realizan a tiempo indefinido las personas que tienen en su poder los derechos primarios de la empresa para su constitución y se traduce en acciones comunes, acciones preferentes y las utilidades retenidas. Y en segundo lugar, por endeudamiento con terceros. Por lo tanto, la estructura de capital es la combinación de capital contable y deudas utilizadas para financiar una empresa. La estructura óptima de capital es aquella que genera equilibrio entre el riesgo y el rendimiento para el logro de la meta final consistente en la maximización del precio de acciones. Esta estructura de capital será la guía para obtener fondos en el futuro y las decisiones sobre financiamiento deberán ser congruentes con la misma. En otras palabras, la estructura de capital óptima es aquella que maximiza el valor de la empresa. Existen varios factores que influyen en las decisiones de la estructura de capital. Estos son el riesgo del negocio, la posición fiscal, el método de depreciación, la amortización de las pérdidas, las tasas fiscales, la flexibilidad financiera y las actitudes administrativas respecto a la solicitud de préstamos. A continuación, veremos cada uno de estos factores. El primer factor es el riesgo de la empresa. De acuerdo con Besley, Rose, Shapiro y Bouvier, existen dos riesgos dentro de la empresa, el riesgo operativo y el riesgo financiero. El riesgo operativo es el asociado con las proyecciones de los rendimientos futuros de una empresa sobre los activos o con los rendimientos sobre el capital contable si la empresa no utiliza deuda. El riesgo financiero es la porción de riesgo de los accionistas, superior al riesgo básico del negocio resultante de la manera en la cual se financia la empresa. El riesgo operativo de negocio depende de la variabilidad de las ventas, del precio de los insumos, de la capacidad para ajustar los precios de los productos ante los cambios observados en los precios de dichos insumos y del apalancamiento operativo de la empresa, el cual se determina con el nivel de costos fijos en el que incurre la empresa. El de riesgo financiero resulta del uso del apalancamiento financiero, el cual existe cuando una empresa utiliza valores de renta fija, como deudas y acciones preferentes para obtener recursos de capital. El segundo factor son los enfoques en la estructura de capital. Estos enfoques son teorías sobre cómo determinar la estructura óptima de capital en las empresas.
El enfoque tradicional propone que la compañía puede reducir su costo de capital y de esta manera aumentar el valor total de la empresa mediante el uso razonable del apalancamiento. El segundo enfoque, de estructura de capital de Modigliani y Merton, argumenta que el riesgo total para todos los poseedores de valores de la empresa no resulta alterado por los cambios en la estructura de capital y por ende es indiferente de la combinación de financiamiento. El tercer enfoque proviene de las proposiciones de Modigliani y Mettler con impuestos, que dice que bajo la ausencia de oportunidades de arbitraje y en la presencia de impuestos, el valor de la empresa aumenta conforme el nivel de la deuda aumenta. El cuarto enfoque es el enfoque UAI y UPA. Este se basa en la separación de la estructura de capital que maximiza las utilidades por acción a lo largo del intervalo esperado de utilidades antes de intereses e impuestos. El siguiente es el enfoque de señales. Consiste en que los administradores tienen mejor información acerca de sus empresas que los inversionistas externos. Esto se le conoce como información asimétrica y tiene efectos sobre las decisiones de utilizar deudas o capital contable para financiar los proyectos. Los inversionistas externos toman las señales de las acciones tomadas por los administradores para tratar de considerar la situación de la empresa o los proyectos. El siguiente enfoque es la teoría del orden de selección o Pecking Order Theory de Stuart Myers, cuya hipótesis sugiere que existe un orden de elección de fuentes de financiamiento, presuponiendo que las empresas tienden a evitar financiarse con fondos externos. Por lo tanto, utilizarán de manera prioritaria el autofinanciamiento. Si este es insuficiente, se recurre al endeudamiento y solo en última instancia a la emisión de capital accionario. Ahora vamos a entrar al tema del capital de trabajo. El capital de trabajo es la diferencia que se presenta entre los activos y pasivos corrientes de la empresa. Los activos corrientes de la empresa son los que se esperan convertir en efectivo en menos de un año e incluyen las cuentas de efectivo, los valores negociables e inversiones, las cuentas por cobrar y el inventario. Los pasivos corrientes incluyen aquellos que se deban cubrir en un plazo menor a un año y son las cuentas por pagar, las obligaciones financieras y los pasivos acumulados. La administración del capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos corrientes. El objetivo principal de la administración del capital de trabajo es reducir al mínimo la cantidad de activos a corto plazo que se mantienen en la empresa, ya que cuando mayor sea la razón de liquidez, menos rentable será la empresa. Existen 5 componentes del capital de trabajo: la administración del efectivo, la administración de las cuentas por cobrar, la administración del inventario, la administración de las cuentas por pagar, el ciclo operativo y de caja. Nuestro siguiente tema es el presupuesto de capital y análisis del flujo de efectivo. El presupuesto de capital es el proceso de planeación para compras de activos cuyos rendimientos se esperan que sean recibidos en un plazo mayor de un año. Un gasto capitalizable es una erogación de efectivo con el cual se espera generar flujos futuros de efectivo en un plazo mayor a un año. Existen varias formas de clasificar los proyectos. Se pueden clasificar como proyectos independientes, mutuamente exclusivos y dependientes, en donde un proyecto independiente es aquel cuya aceptación o rechazo no elimina directamente la aceptación de proyectos en consideración. Los proyectos mutuamente exclusivos son aquellos que su aceptación ocasiona el rechazo de otro y los proyectos dependientes son aquellos cuya aceptación depende de la aceptación de otro proyecto. También se pueden clasificar por si son proyectos generados por oportunidades de crecimientos que se espera que al implementarlos aumenten las ventas, proyectos generados por oportunidades de reducción de costos, en donde la empresa invierte en algún activo para la reducción de sus costos de producción o en proyectos generados para cumplir normas legales y estándares de salud y seguridad. El proceso de presupuesto de capital se compone principalmente de la estimación de los flujos de efectivos asociados con el proyecto. Para esto existen 6 principios fundamentales. Los flujos de efectivo deben ser incrementales. Los flujos de efectivo deben ser medidos después de impuestos. Todos los efectos directos de un proyecto deben ser incluidos en el cálculo de los flujos de efectivo. Los costos irrecuperables no deben considerarse para evaluar proyectos
Y finalmente, el valor de los recursos usados en el proyecto debe medirse en términos de su costo de oportunidad. La inversión neta en un proyecto se define como la salida de efectivo inicial y se calcula de la siguiente manera. Se toma el costo del proyecto nuevo más cualquier costo de instalación y de transporte que se tenga que incurrir asociados con adquirir el activo y ponerlo en servicio. A este se le suma cualquier incremento en el capital de trabajo requerido inicialmente como resultado de la nueva inversión. Se le resta la utilidad neta de la venta del activo fijo cuando se trata de un proyecto de reemplazo de activo y se suma o se restan los impuestos asociados con la venta de los activos existentes y o la compra de estos nuevos activos. El flujo de efectivo neto de un proyecto se dará por el cambio en la utilidad de la operación más el cambio en las depreciaciones menos el cambio en el capital de trabajo neto. Una vez se hayan proyectado los flujos de efectivo netos, se debe evaluar el proyecto en cuestión. Los métodos más comunes para evaluar el proyecto son el valor presente neto, en donde se calcula el valor presente de los flujos de entrada y de los flujos de salida del proyecto con una tasa de descuento determinada, que puede ser el costo del capital promedio ponderado de la empresa. Posteriormente se comparan los flujos. A la diferencia se le llama valor presente neto. Si es cero o mayor, el proyecto se acepta; si es menor, se descarta. El segundo método de evaluación de proyectos es el de la tasa interna de rendimiento o TIR, en donde se procede a determinar los flujos netos del proyecto anualmente, comparando el valor presente de estos a distintas tasas de descuento, con el valor presente de las inversiones realizadas, hasta igualar el valor presente de los ingresos con el de los egresos. La tasa a la cual se igualen estos es la tasa de rendimiento del proyecto. Si la tasa es superior al costo de capital de la empresa o al costo de oportunidad de la misma, el proyecto es aceptable. Finalmente, tenemos el periodo de recuperación de la inversión a valor presente, en el cual consiste en determinar los flujos netos del proyecto anualmente y traerlos a valor presente a una tasa de descuento igual al costo ponderado del capital de la empresa. De ahí se obtiene el plazo en el que los flujos del proyecto cubrirán las inversiones del mismo, también a valor presente. El costo ponderado del capital para fines de evaluación de proyectos de inversión es la tasa mínima de rendimiento que se necesita para justificar el uso de capital en un proyecto de inversión determinado. Por último, vamos a hablar del punto de equilibrio. El punto de equilibrio para una compañía está representado por aquel nivel de ventas en donde no obtiene utilidad, pero tampoco incurre en pérdidas. En otras palabras, es en donde los ingresos y los costos se igualan. Este puede expresarse en unidades de productos o en valores. Para el punto de equilibrio, en valor se obtendrán los gastos fijos sobre el porcentaje de contribución marginal. Para obtener el punto de equilibrio en unidades, tomaremos los gastos fijos sobre el precio de venta unitario menos el gasto de venta unitario. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que los temas hayan quedado claros y que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Hasta luego.